¿Y si todo lo que crees que es real no es más que un código ejecutándose en segundo plano? ¿Y si la vida que vives, los desafíos que enfrentas e incluso tus emociones no son más que el reflejo de un programa mayor, un juego donde tu conciencia es la clave maestra? Parece ciencia ficción, pero algunas de las mentes más brillantes de la ciencia y la filosofía ya han cuestionado esta idea. Desde la mecánica cuántica hasta la sabiduría ancestral, hay evidencias intrigantes de que el mundo que percibimos podría ser una construcción maleable, influenciada directamente por nuestro estado de conciencia. Ahora, imagina por un instante que la realidad no es algo fijo, sino un campo de infinitas posibilidades esperando a ser moldeado por ti. Y lo más sorprendente, el código que define este juego no está afuera, sino dentro de ti, y se llama creencia. Pero, ¿y si te dijeran que has sido condicionado a ver el mundo de una manera limitada? ¿Que tu mente fue programada desde la infancia para seguir patrones que te mantienen atrapado dentro de una versión restringida de la existencia? Si esto fuera cierto, entonces surge la pregunta más importante de todas. ¿Cómo hackear esta simulación y reescribir el código de la realidad? La respuesta podría transformar para siempre la manera en que ves el mundo. Abraza por un momento una idea que podría cambiarlo todo. ¿Y si la realidad que conoces no fuera tan sólida como parece? ¿Y si lo que llamamos mundo real fuera solo una interfaz, una ilusión proyectada por tu propia conciencia? ¿Puedes sentir el suelo bajo tus pies, tocar los objetos a tu alrededor y jurar que todo está ahí, independientemente de tu percepción? Pero, ¿realmente es así? La ciencia moderna ya ha comenzado a desmontar esa idea de un mundo fijo e independiente. La física cuántica, por ejemplo, ha revelado algo extraordinario. A nivel subatómico, las partículas no tienen una existencia definida hasta que son observadas. Antes de eso, existen solo como una onda de probabilidades, un campo de posibilidades que solo se cristaliza en una forma concreta en el momento en que una conciencia interactúa con él. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, sugiere algo profundamente perturbador. La realidad, en lugar de ser un sistema rígido y predefinido, es maleable, fluida y responde a la percepción del observador. Pero esto no es solo un descubrimiento de la ciencia moderna. Las civilizaciones antiguas ya habían intuido esta verdad desde hace milenios. Los sabios de las Upanishads, textos sagrados del hinduismo, declaraban que el mundo es maya, una ilusión creada por la conciencia. El budismo refuerza este concepto al afirmar que la realidad no tiene una existencia inherente, sino que es solo un reflejo de las proyecciones de la mente, y las enseñanzas herméticas afirman que el universo es mental, sugiriendo que el mundo físico es solo un producto de la conciencia en acción. Si todo esto es cierto, significa que la realidad no es algo externo a ti, es generada a partir de ti. Tu mundo no es fijo, es una proyección de tus percepciones, creencias y estados emocionales. Pero hay algo aún más profundo oculto en esta mecánica de la existencia. Piensa en un videojuego. Un personaje dentro del juego puede creer que el mundo a su alrededor es inmutable, sólido y real. Pero para quien está fuera, jugando, es claro que todo eso es un conjunto de códigos, una programación que responde a ciertos comandos. Ahora imagina que tu vida funciona de la misma manera. Lo que ves y experimentas no es la realidad última, sino un reflejo de la forma en que tu mente está interpretando ese código oculto. Y como toda simulación, la nuestra también tiene reglas que pueden ser hackeadas. Cuando comprendes que la realidad no es un sistema cerrado, sino un campo de infinitas posibilidades, obtienes la llave para reescribirla. Pero aquí surge un problema. Desde el momento en que nacemos, somos entrenados para creer que el mundo es rígido, que estamos sujetos al azar y que no tenemos control sobre los eventos de nuestra vida. Este condicionamiento es tan profundo que la mayoría de las personas nunca se lo cuestiona. ¿Qué pasaría si, por un día, decidieras ignorar esta programación? Si en lugar de reaccionar automáticamente a los desafíos, simplemente asumieras que la realidad se moldea a tu voluntad. ¿Qué pasaría si eligieras creer que tienes el poder de transformar cualquier situación? Parece radical, pero inténtalo. Camina por tu día como si supieras que tu conciencia es el elemento central de todo lo que sucede. Observa cómo tu percepción altera las situaciones a tu alrededor. Prueba la idea de que tu mente es el verdadero programador de esta simulación. Si lo haces, comenzarás a notar algo extraño.
pequeñas coincidencias surgiendo, patrones reorganizándose, la realidad respondiendo de maneras inesperadas. Esto no es magia ni superstición, es solo la mecánica de la existencia funcionando exactamente como siempre lo ha hecho, pero ahora eres consciente de ello. Pero si la realidad es una simulación, ¿qué nos mantiene atrapados dentro de ella? ¿Por qué no podemos ver esta verdad todo el tiempo? La respuesta está en el mayor firewall de este sistema, el ego. Es la barrera que impide a la mente percibir su verdadera naturaleza. Y ahora que sabemos que la realidad no es tan fija como pensábamos, ha llegado el momento de enfrentar ese programa oculto que nos mantiene limitados. Pero, ¿será posible desactivarlo y acceder al verdadero potencial de la conciencia? Si la realidad es una simulación, entonces el ego es el firewall que nos impide acceder a ella plenamente. Es el guardián de las reglas, el programa que mantiene la ilusión intacta. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que percibes, pero que algo invisible te impide verlo? Esa barrera no es física, no está fuera de ti. Es tu identidad o, mejor dicho, lo que crees que eres. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a acumular capas de condicionamiento. Aprendemos que somos un nombre, una historia, una colección de experiencias y traumas. Creamos una identidad basada en comparaciones, en patrones impuestos por la sociedad, en miedos que heredamos y nunca cuestionamos. Este conjunto de creencias, memorias e identificaciones forma el ego. Y el ego es la prisión más sofisticada jamás creada. Actúa como un programa que filtra la realidad para que solo percibas aquello que refuerza tu visión del mundo. Si crees que la vida es difícil, el ego se asegurará de que tu atención se enfoque solo en las dificultades. Si crees que no eres suficiente, hará que cada situación a tu alrededor confirme esa sensación. No es tu enemigo, pero tampoco eres tú. El ego es una interfaz, un avatar dentro del juego de la vida, pero el jugador real está más allá de él. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas se identifican completamente con el ego. Creen que son sus historias, sus dolores, sus fracasos e incluso sus logros. Y así, permanecen atrapadas dentro de la simulación sin darse cuenta de que existe una salida. Las tradiciones espirituales más antiguas siempre lo han sabido. En el hinduismo, el concepto de moksha representa la liberación de la identidad ilusoria y la fusión con la conciencia universal. En el budismo, la idea de anatta o no yo enseña que la identidad que cargamos no es real, sino una construcción mental. Los gnósticos cristianos afirmaban que el mundo material era una prisión creada para mantener la conciencia en un estado de olvido. Todas estas enseñanzas apuntan a la misma verdad. Mientras creas que eres solo el ego, seguirás atrapado dentro de la simulación. Pero, ¿cómo escapar? ¿Cómo apagar ese firewall y acceder a la verdad detrás de la ilusión? La primera clave es cuestionar cada creencia que tienes sobre ti mismo. ¿Qué sucede si, por un momento, dejas de lado la idea de que necesitas encajar, de que debes cumplir con las expectativas de los demás? ¿Qué queda cuando te liberas de las etiquetas que cargas? La respuesta puede ser incómoda al principio, porque al ego no le gusta ser desafiado. Ha sido programado para asegurarse de que permanezcas en tu zona de confort, incluso si esa zona de confort es un ciclo de sufrimiento. Por eso cualquier intento de cambio genera resistencia, esa voz en tu cabeza que dice, esto no es posible, esto no es para ti. Las cosas son como son, pero esa voz no eres tú. Es el código ejecutándose en segundo plano, el programa intentando mantener la ilusión intacta. El verdadero tú es quien observa esa voz. Aquí está la clave maestra. Cuando te das cuenta de que no eres el ego pierde su poder sobre ti. La ilusión solo persiste porque crees en ella. Así como un personaje de un videojuego que, al darse cuenta de que está en un juego, comienza a manipular el escenario, tú puedes reescribir la forma en que la realidad responde a ti. Pero, ¿qué sucede cuando empezamos a reprogramar nuestra mente? ¿Es posible alterar la propia estructura de la simulación solo cambiando nuestras creencias? La respuesta está en aquello que alimenta el código de la realidad, la creencia. Si la realidad es una simulación y el ego es el firewall que nos mantiene atrapados dentro de ella, entonces la creencia es el código que lo define todo. Cada aspecto de tu vida, cada experiencia que tienes, cada obstáculo o victoria que encuentras, son reflejos directos de lo que crees, consciente o inconscientemente.
Pero aquí está la cuestión más profunda. ¿Realmente elegiste tus creencias o fueron instaladas en ti? Desde el nacimiento, somos programados por sistemas invisibles que moldean nuestra visión del mundo. La familia, la sociedad, la cultura, la religión. Todos estos elementos vierten creencias en nuestra mente, muchas veces sin que nos demos cuenta. La escuela nos enseña que debemos encajar en el mundo. Los medios refuerzan la idea de escasez y miedo, y las experiencias dolorosas nos hacen creer que estamos solos o que somos impotentes ante la vida. Pero nada de esto es una verdad absoluta. Son solo códigos ejecutándose en el sistema, creando las reglas de tu simulación personal. Y si las creencias son el código de la realidad, eso significa que lo que crees define lo que es posible y lo que no, dentro de tu propio universo. Esto explica por qué algunas personas parecen atraer abundancia con facilidad, mientras que otras viven en ciclos interminables de lucha y frustración. Cada una opera bajo un conjunto diferente de creencias, como si fueran jugadores en juegos totalmente distintos. La ciencia ya ha comenzado a demostrar que la realidad no es tan fija como pensábamos. El efecto placebo, por ejemplo, muestra que cuando alguien cree que está tomando un medicamento poderoso, el cuerpo reacciona como si eso fuera cierto, incluso si solo es una pastilla de azúcar. Ahora, lleva esta lógica a un nivel más amplio. Si una creencia puede sanar el cuerpo físico, ¿qué más en tu vida está siendo definido solo por lo que crees? La respuesta está en el subconsciente. Esta parte de la mente funciona como un sistema operativo que se ejecuta en segundo plano, interpretando y moldeando tu realidad sin que te des cuenta. Todo lo que crees profundamente, ya sea sobre el amor, el dinero, la salud o la felicidad, se manifiesta en el mundo físico porque el subconsciente ajusta tu percepción para confirmar esas creencias. No ves el mundo como es, lo ves como crees que es. Si crees que siempre serás rechazado, tu subconsciente dirigirá tu atención hacia situaciones que confirmen esa creencia. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, tu mente bloqueará oportunidades que podrían cambiar esa realidad. Esto no es superstición, es simplemente cómo funciona la percepción humana. El cerebro filtra la vasta cantidad de información disponible y solo te permite ver lo que está alineado con tus creencias más profundas. El problema es que la mayoría de las personas alimentan el código equivocado sin darse cuenta. Pasan la vida repitiendo patrones de miedo, duda y limitación. Refuerzan un programa que los mantiene atrapados dentro de la simulación, sin darse cuenta de que tienen el poder de alterarla. Neville Goddard, uno de los mayores estudiosos de la manifestación de la realidad, decía: sentir es el secreto. ¿Qué quería decir con esto? Simple. El subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Responde a lo que sientes como verdad. Si sientes profundamente que ya tienes lo que deseas, tu mente lo aceptará como realidad y comenzará a moldear el mundo a tu alrededor para reflejar esa creencia. Pero aquí está el punto que pocos entienden. No basta con solo decir que crees. Necesitas sentirlo. El universo no responde a lo que quieres, sino a lo que esperas y aceptas como verdad. Puedes repetir afirmaciones todos los días, pero si en el fondo aún llevas creencias de escasez, carencia o miedo, eso es exactamente lo que se reflejará de vuelta en tu vida. Entonces, ¿cómo reprogramar tu mente y cambiar tu realidad? El primer paso es identificar tus creencias limitantes. Pregúntate: ¿qué historias me cuento sobre lo que es posible? ¿Dónde aprendí esto? ¿Esta creencia me sirve o me limita? Después, elige conscientemente un nuevo código. En lugar de repetir antiguas narrativas de fracaso, intenta asumir que la realidad trabaja a tu favor. Camina por tu día creyendo que eres capaz, que mereces más, que las oportunidades correctas llegarán a ti. Y lo más importante, siente esta verdad en cada célula de tu cuerpo. La realidad no es un sistema rígido, es un campo de posibilidades que responde a tu frecuencia. Lo que emites, lo recibes, y puedes cambiar esa emisión en cualquier momento. Pero, ¿y si esta idea fuera aún más radical de lo que parece? ¿Y si no solo estuviéramos reprogramando creencias, sino literalmente alterando la estructura de la simulación? ¿Existe un camino para hackear completamente la realidad y tomar el control total del juego? Si la realidad es un código y la creencia es el lenguaje que el programa entiende, entonces significa que puedes reescribir ese código y transformar por completo tu experiencia. Pero la pregunta que pocos se hacen es:
¿Cómo hackear esta simulación conscientemente? ¿Cómo tomar el control de tu propia realidad? La respuesta comienza con un entendimiento simple pero poderoso. La realidad no está sucediendo para ti, está sucediendo a través de ti. El mundo externo es un reflejo de lo que ocurre internamente. Todo lo que ves, sientes y experimentas es, de alguna manera, un espejo de tu estado interno. ¿Qué significa esto? Significa que el primer paso para hackear la simulación es cambiar el programa que está corriendo dentro de ti. Y ese programa no es más que las historias que te cuentas a ti mismo. Piénsalo. Tu mente es como una radio que sintoniza diferentes frecuencias de realidad. Si constantemente operas en una frecuencia de miedo, inseguridad o escasez, ¿qué crees que se proyectará en el mundo que te rodea? Pero si conscientemente cambias esa frecuencia, si transformas tu estado interno, la simulación responderá de manera diferente. Y aquí está el secreto. El cambio no viene de afuera hacia adentro, sucede de adentro hacia afuera. La idea de que necesitamos esperar a que algo cambie en el mundo externo para entonces sentirnos diferentes es una ilusión creada por la simulación. En realidad, el orden correcto es el opuesto. Cuando cambias tu estado interno, la realidad externa se ve obligada a reorganizarse para reflejar esa nueva vibración. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si la realidad es un reflejo de nuestro estado interno, entonces significa que cada momento contiene infinitas versiones posibles. Esto puede parecer abstracto, pero piensa en un sueño lúcido. Cuando te das cuenta de que estás soñando, ¿qué sucede? Puedes cambiar el escenario del sueño instantáneamente. Puedes volar, transformar objetos, crear nuevas experiencias. Todo porque comprendes que aquello no es una realidad fija, sino una proyección de tu mente. Ahora bien, ¿y si la vigilia funcionara de la misma manera? La física cuántica ya sugiere que el tiempo no es lineal y que el universo es un campo de probabilidades donde todas las posibilidades ya existen simultáneamente. Esto significa que no hay un futuro fijo esperándote, hay infinitas líneas de tiempo y tu estado de conciencia determina cuál de ellas se vuelve real para ti. Cuando cambias tu percepción y asumes un nuevo estado interno, es como cambiar la estación de la radio. No necesitas crear una nueva realidad, simplemente sintonizas una que ya existía. Entonces, ¿cómo poner esto en práctica? ¿Cómo puedes, de hecho, hackear la simulación? Aquí está el método más poderoso que existe. Actuar como si la realidad que deseas ya fuera tu realidad ahora. Esto no significa solo pensar en positivo o repetir afirmaciones frente al espejo. Significa vivir, sentir y reaccionar como alguien que ya habita la realidad que desea. Si quieres abundancia, comienza a sentir gratitud por esa abundancia antes de que se manifieste físicamente. Si quieres amor, empieza a vibrar como alguien que ya es amado. Si deseas libertad, actúa como alguien que ya es libre. Esto no es magia. Es simplemente comprender que la realidad responde a la vibración que sostienes con más constancia. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Si observas atentamente, notarás que la simulación siempre te da pistas, pequeñas señales, sincronicidades, oportunidades inesperadas comienzan a aparecer en el momento en que cambias tu frecuencia. Pero hay un detalle crucial: necesitas actuar. La realidad es maleable, pero tú eres el programador. Si no das comandos al sistema, este seguirá funcionando en piloto automático. Entonces, ¿qué sucede cuando comienzas a enviar señales claras a la simulación de que estás listo para una nueva experiencia? El sistema responde, el código empieza a reescribirse, y es en ese momento cuando te das cuenta de algo extraordinario. Nunca fuiste solo una pieza dentro del juego, siempre fuiste el jugador. Ahora la pregunta final, ¿estás listo para asumir este poder? ¿O seguirás jugando bajo las reglas antiguas? La elección siempre ha sido tuya. A estas alturas, la verdad debe estar clara para ti. La realidad no es algo que te sucede, es algo que responde a ti. Todo lo que experimentas es un reflejo directo de lo que crees, sientes y emites. No eres una víctima del azar, ni estás a merced de fuerzas externas incontrolables. Eres el programador de tu propia simulación. Pero la pregunta más importante ahora no es solo entender esto, es qué harás con esta información. Ahora quiero compartir contigo algo especial. Como seguidor del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento
El arte del pensamiento positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi viaje, lleno de lecciones prácticas que viví y transformé en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza hoy mismo tu camino hacia el autoconocimiento y la positividad, porque la mayoría de las personas descubren que tienen el poder de cambiar su propia realidad, pero siguen viviendo en el mismo patrón. La razón, el hábito, el ego, esa interfaz que nos mantiene atrapados en la simulación, se siente cómodo con lo que le es familiar, incluso si eso significa permanecer en un ciclo de escasez, miedo o frustración. Pero ahora que has visto más allá del velo, ya no hay marcha atrás. Sabes que puedes cambiarlo todo. La única pregunta que queda es, ¿usarás este conocimiento para reescribir tu código? ¿O permitirás que la simulación siga funcionando en piloto automático? La decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Ahora, algo importante. Si este contenido tuvo sentido para ti, si algo dentro de ti despertó mientras lo veías, no dejes que esta información se pierda. Dale like al video, comenta y suscríbete al canal, porque esto no es solo un video aleatorio. Es un recordatorio de algo que ya sabías, pero que habías olvidado. Y hablando de eso, ¿ya te diste cuenta de que la simulación te trajo exactamente hasta aquí? ¿Coincidencia? ¿O una señal de que estás listo para despertar? Y antes de que te vayas, hay un detalle más. Los videos que están apareciendo en pantalla ahora no están ahí por casualidad. Son la siguiente pieza de este rompecabezas, una expansión de lo que hablamos aquí. Pero te advierto, si haces clic, ya no hay vuelta atrás, porque después de aprender lo que hay ahí, no podrás volver a ver la realidad de la misma forma. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir dentro de la simulación? ¿O presionar el botón y ver qué viene después? La decisión, como siempre, es tuya.